Bueno, buen día. Continuando con nuestra actividad, vamos a tratar de resumir un poco la atención en el triage. El triage tiene una historia vasta que comienza en las guerras napoleónicas, ¿sí? Allá por 1700, ¿sí? Seguida ya de una época mucho más moderna, a partir de 1970, donde en Estados Unidos ya se crean los primeros manuales de el triage, porque fíjense que al principio de todo esto los pacientes tardaban más de 24 horas en llegar a los sitios de atención y después esto se fue mejorando con los traslados en la atención de los pacientes desde el campo de batalla a lugares relativamente cercanos para tratar de que dentro de las 24 horas los pacientes graves ya estén en los lugares de atención y bien asistidos, que al principio no pasaba, ¿sí? Con la era moderna, ya a partir de 1970, se crearon ya los primeros manuales de atención del triage y a partir de ahí fue todo mejora hasta la actualidad para tratar de estos eventos que nos tocan resolver, tanto extrahospitalarios como intrahospitalarios, de muchos pacientes, de víctimas múltiples, sean más ordenados y con mejores resultados. El triage, como saben todos, es un término francés que significa estratificación, ¿sí? Separación o clasificación. ¿Sí? Y esto, como dijimos al principio, ya comenzó a utilizarse en las batallas napoleónicas. O sea que tiene muchísimos años de ver cómo vamos categorizando a los pacientes para la correcta atención, tanto en el sitio del incidente como en el intrahospitalario. Y una cosa que tenemos que tener muy claro cuando hacemos triage, que lo urgente no siempre es grave y lo grave no siempre es urgente. O sea, es algo que vamos a tener que tratar de aprender a discernir para ver qué pacientes son los que rápidamente tenemos que evaluar y evacuar y qué pacientes no tenemos que hacer nada. Dentro de las funciones del triage es, primero, identificar, ¿sí?, el paciente en situación de riesgo vital, que es lo que más nos preocupa. A nosotros, cuando tenemos un paciente grave, y más si estamos ante pacientes con lesiones con víctimas múltiples, perdón, tenemos que tratar de hacer una buena estratificación de ese paciente con el riesgo vital para tratar de, con maniobras básicas, resolverle la patología si es que podemos. Asegurar la priorización en función del nivel de clasificación, asegurar la reevaluación es un punto fundamental. Tenemos que reevaluar continuamente a todos nuestros pacientes, decidir cuál es el área más apropiada para la atención de estos pacientes. Ya van a ver que no los podemos atender en cualquier lugar. Disponer de la información necesaria tanto para nosotros como para los familiares. Mejorar el flujo de los pacientes para tratar de que no se congestionen los servicios que van a recibir a nuestros pacientes y aportar una información para el mejor funcionamiento de todos los servicios. Nosotros cuando atendemos pacientes con víctimas múltiples vamos a tratar de ver dos tipos de incidentes. Aquellos incidentes con múltiples víctimas en el cual hallemos el mayor bien a la mayoría de los pacientes con los recursos que tenemos disponibles en ese momento, ¿sí? Entonces con lo que tenemos nos tenemos que arreglar, o si no, cuando son eventos masivos de muchas más víctimas, tenemos que tratar de salvar a la mayor cantidad de gente con maniobras mínimas y básicas para poder seguir atendiendo al resto de las personas. Tenemos modelos para la atención prehospitalaria e intrahospitalaria y después tenemos aquellos modelos para emergencias, depende de los niveles de emergencia, y los desastres. Tener en cuenta la relación siempre entre el número de víctimas que vamos a evaluar y la capacidad que tengamos nosotros instalada, porque si en el lugar donde estamos sobresaturados, vamos a tener que pedir colaboración a los sitios cercanos para que vengan a colaborar con nosotros. Una cosa importante ya para ir sabiendo que para la atención de las víctimas múltiples, ¿sí?, o masivas, vamos a tener tarjetas de diferentes colores que están ya aceptadas internacionalmente para catalogar a nuestros pacientes de la forma más sencilla posible para que cuando tengamos que hacer los transportes, los hagamos según la prioridad de los colores.
Fíjense que los colores que vamos a ver son el negro, el rojo, el amarillo, el verde, y vamos a agregar algún color más que es el azul posteriormente, ¿sí? Dependiendo del modelo del triage que usemos. En el triage prehospitalario, ¿sí? Fíjense que tenemos que tratar de organizar nuestra atención en algún lugar cómodo y cercano al lugar de catástrofe o de evento para tratar de no producir mayor cantidad de lesiones. Entonces, tenemos que realizar una escena en algún lugar seguro, armar un equipo que nos dé las indicaciones de cómo tenemos que actuar y dónde tenemos que despachar a los pacientes. Tenemos que tener gente capacitada para hacer el triage y etiquetado, que los mejores para hacer esto son los técnicos en emergencias, los enfermeros en emergencias o los emergentólogos, ¿sí? O los cirujanos que pueden hacer una evaluación rápida, clínica y concisa para nuestra identificación, y tratar de establecer un área segura para el triage, un área segura para la estabilización y un área para ya después el despacho de los pacientes. Con las tarjetas, ¿qué vamos a lograr nosotros? Con la tarjeta vamos a lograr rápidamente identificar a nuestras víctimas y le vamos a poner un tiempo de atención. Aquellos pacientes que van a ser rápidamente evacuados, los que pueden tener alguna demora, lo que podemos esperar, y aquellos pacientes que van a estar más tiempo a la espera de la resolución. Fíjese que la tarjeta debe fijarse al paciente, al personal lesionado, en algún lugar visible para que el rescatista o el que lo vaya a transportar sepa, con la indicación del color, qué paciente tiene prioridad y qué paciente puede esperar. Los escenarios de los eventos de víctimas, según la CEPAL, hay varios, ¿sí? Tenemos escenarios dinámicos internos en tierra, externos también, efectos meteorológicos o hidrológicos, o los de origen biológico, ¿sí? Las guerras, y después podemos tener eventos que pasen en nuestras comunidades, es más, los eventos que pasen dentro de nuestras instituciones. En cuanto a las etapas del triage, una de las primeras etapas de triage es tratar de, el que responde en primer término, trate de ver qué es lo que está sucediendo para poder hacer una buena notificación del recurso que vamos a necesitar. Entonces, el primero que llegue a la escena va a tener que hacer una evaluación grosera de la escena, ¿sí? Para tratar de ver cuáles van a ser los sitios más seguros para la atención, ¿sí? Y de ahí vamos a tener que hacer una buena evaluación para dividir la zona en diferentes lugares de atención, ¿sí? Porque en base a eso vamos a tratar de armar nuestro sistema de atención, ¿sí? Les voy a mostrar así groseramente, nuestro lugar de atención rápidamente con el primer respondedor, quien va a ser el que nos va a tener que decir cuál va a ser el área más crítica, en el área en el cual nosotros vamos a tener que hacer un rescate rápido con un triage rápido, un área de socorro, un área de retriage y de estabilización de pacientes, y después un área en el cual se van a hacer los traslados desde las áreas de reevaluación a los sitios de atención correspondientes. Todo esto va a depende del tipo de triage que nosotros hagamos, ¿sí? Los grupos van a ser según bipolares, tripolares, tetrapolares o quintupolares, dependiendo de lo que vayamos haciendo. Bipolares, los más sencillos, el paciente está vivo o muerto, consciente o inconsciente. Después la estratificación ya según el estado clínico básico en 3 posibilidades: víctimas que morirán hagamos lo que hagamos, víctimas que se van a beneficiar mucho con poco que hagamos, y aquellas víctimas que se beneficiarán poco a pesar de que hagamos mucho. Entonces, este tipo de triage va a estar ya a cargo de gente muy especializada, ¿sí? Para tratar de tener la mejor resolución posible de los pacientes. Después ya los métodos tetrapolares, ya donde incluimos los colores de la atención de los pacientes, ¿sí? Para tratar de ver, de darles prioridades. El paciente rojo es el que es el recuperable rápidamente, el amarillo el que lo podemos diferir un tiempo, el verde es el que puede esperar ya bastante más tiempo hasta que podamos hacer toda nuestra evaluación, y no olvidarnos de los pacientes negros, que son aquellos críticos no recuperables, o los muertos, que los vamos a tener que colocar en un lugar seguro para poder después hacer la notificación correspondiente y el traslado a las morgues correspondientes. Y si no, ya el agregado un quinto color, que ya es de los aspectos psicológicos, o el que hacemos en los hospitales intrahospitalarios para el manejo más posterior de aquellas patologías más banales o psicológicas.
Después tenemos, dentro de los métodos, podemos usar diferentes estratificaciones, los parámetros fisiológicos a través del Glasgow, del trauma score o el trauma score revisado, métodos lesionales o anatómicos, el ICE o el ISS, que son aquellos sistemas que nosotros podemos evaluar para ver el grado de lesión que tiene el paciente, o tener ya grados mixtos para tratar de hacer una mejor evaluación, como por ejemplo el CRAM, que nos da una buena posibilidad de atención a víctimas múltiples, sencilla y que tiene de los dos métodos, tanto el fisiológico como el índice lesional. Debemos tratar siempre de no realizar un sobre-triage ni un sub-triage. Por eso debemos tratar de estar bien a menos a algún sistema de estratificación para tratar de clasificar a los pacientes de la mejor manera. Y lo importante es que cualquier sistema que utilicemos que pueda estar validado, ¿sí?, para poder corroborar y tener una sensibilidad y especificidad. Como habíamos comentado, el área donde nosotros vamos a atender a los pacientes lo vamos a dividir en una zona roja o caliente, donde vamos a tener el área de rescate. Habitualmente es el área donde trabajan los bomberos o los rescatistas, donde hacen un triage sencillo. Después vamos a armar un poco más alejado, mínimo a 30 metros o 40 metros del lugar del incidente, depende del incidente, por ahí podemos tener a 60 metros, y tenemos que tener en cuenta, si es un área abierta, la localización del viento, porque depende el tipo de evento que tengamos, el viento influye importantemente para ver dónde tenemos que colocarnos nuestra atención. En el área de socorro vamos a armar nuestras carpas para hacer la atención, podemos tener capas de colores o bien rotuladas con banderas para ver dónde van a ir los pacientes. Fíjense que en las áreas pusimos una carpa negra para los pacientes moribundos o los pacientes que ya se encuentran óbitos en la evacuación, para dejarlos también rotulados cerca de nosotros para ser los últimos que vamos a evacuar. Obviamente en el centro, los primeros que tenemos que evacuar, que son los rojos y los amarillos, y posteriormente, un poco más alejados, los pacientes verdes, que van a tener que tener un poco más de paciencia para ser evacuados. Y fíjense que vamos a utilizar ya escalas de triage un poco más avanzadas hasta que podamos terminar de estabilizar los pacientes y después usar el traslado por vía terrestre o por vía aérea. Fíjense, más sencillo el gráfico, donde vamos a hacer la zona de impacto roja, donde se va a hacer el triage básico a través del personal adecuado, que son habitualmente los bomberos o la brigada de rescatistas. Después, un poco más alejado, el puesto médico de avanzada, ¿sí?, donde vamos a hacer ya el armado de nuestras carpas, depende de los colores, para después ir al traslado de los pacientes, que lo podemos hacer por vía terrestre con una buena noria de evaluación y de evacuación para ver a dónde vamos a trasladar a nuestros pacientes. El primer triage que vamos a hacer es un triage que debe hacerse rápido y simple, que no debe tardar más de 30 a 60 segundos, en el cual, utilizando el ABC, podemos identificar a aquellos pacientes en rojo, amarillo, verde, que son sencillos para evaluar y rápido evacuar. ¿Sí? Podemos utilizar, por ejemplo, parámetros del estado mental, la perfusión y la frecuencia respiratoria, en el cual rápidamente podemos estratificar un paciente que se encuentra con posibilidades o no posibilidades de trasladarse. Cuando hacemos el triage en el campo, tenemos que tener en cuenta aquellos pacientes fácil de evaluar. Por ejemplo, le vamos a pedir a todos aquellos pacientes que tengan la posibilidad de movilizarse de alguna manera, que se vayan movilizando hacia un punto que les vamos a marcar fácil de acceso, en el cual va a ser todos aquellos pacientes que pueden caminar, va a ir al punto verde. Si los pacientes ya no pueden caminar, vamos a tratar de ver cuáles son aquellos pacientes que pueden hablar, gritar o mover alguna parte del cuerpo, para catalogarlos como amarillo e ir a buscarlos para trasladarlos a la zona segura. Y por último, los pacientes que si no caminan y no hablan, van a ser a los primeros que vamos a tener que nosotros abordar para evaluar la ventilación. Si con maniobras mínimas logramos que ventilen, es un paciente rojo y lo sacamos rápidamente. Y si a pesar de una maniobra mínima el paciente no ventila, aunque tenga pulso, lo dejamos ahí hasta que terminemos con el resto de los pacientes. Otro método importante, fácil de hacer, similar al short, es el CRAM, en el cual evalúa más o menos lo mismo. Si el paciente puede caminar solo o de alguna manera, liberarlo para zona verde. Si el paciente no puede caminar, vemos cómo respira. Si con maniobras mínimas lo podemos resolver, seguimos. Si no, ya lo catalogamos como paciente un negro que no es recuperable. Una vez que el paciente vemos que respira, vemos
cómo es la circulación, si tiene pulso, ya lo catalogamos como rojo, y si el paciente camina, respira y tiene buena circulación y está con un estado neurológico adecuado, lo podemos ya catalogar como amarillo y de ponerlo en la segunda atención para la evacuación rápida. Si tenemos víctimas múltiples, si tenemos que hacer una atención inicial rápida, no se olviden que el control de hemorragia es fundamental, además del ABCD, que es rápido y que nosotros podemos resolver de maneras sencillas en las atenciones iniciales. Algunas imágenes de los eventos de víctimas múltiples que nos han sucedido acá en Argentina, ¿sí? Para que vea que este tipo de catástrofes pasan en cualquier lugar, no solamente en el exterior, ¿sí? O sea, acuérdense de lo que fue el incidente del tren en Once, ¿sí? Como vimos la posibilidad de atenderlos en aquellos lugares que armamos para la atención inicial y el transporte de los pacientes rápidamente. Y después nos vamos a ir ya al transporte, al triage intrahospitalario, que nosotros vamos a delimitar aquellos hospitales de alta complejidad que puedan ser receptores de las víctimas para poder hacer una buena y una correcta atención en los hospitales. Ya el triage intrahospitalario ya lo vamos a hacer de un poco más niveles para la atención, de 5 niveles, que puede ser, que tiene que ser sistematizado y reproducible, ¿sí? Para poder medir qué fue lo que nos pasó, y la identificación rápida de los pacientes con patologías que ponen en peligro de vida. No se olviden que en el intrahospitalario vamos a hacer una reevaluación rápida de nuestros pacientes para recategorizar nuestros pacientes. Fíjense que el retriage es continuo y lo hacemos en todas las áreas, desde las áreas rojas hasta las áreas de atención intrahospitalaria. Permite la evaluación continua mediante la evaluación continua de los pacientes, determinar aquellas áreas donde podemos evaluar a los pacientes según la estratificación y la reevaluación para una evolución para ver dónde vamos a rederivar a los pacientes en el intrahospitalario. Fíjense que los modelos de los intrahospitalarios ya son más complejos, ¿sí? Con 5 colores y, como verán, de nuevo, los de riesgo vital inminente son el color rojo, los que son muy urgentes les ponemos un color naranja para tratar de resolverlos rápidamente, los urgentes dentro de los 60 minutos, los verdes pueden esperar y los azules o los eventos psicológicos los podemos demorar mayor tiempo. Imágenes de lo que pasa en nuestra zona. Esto es en el sur argentino. Esto, bueno, como volvemos a nombrar, fue el evento en Once. Y acá tenemos 2 eventos que nos pasaron en la ciudad de La Plata que tuvimos que trabajar arduamente para no solamente hacer la estratificación de los pacientes, sino para hacer la atención correcta. Muchas gracias.